tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia, servidor de todos ustedes. Vamos a iniciar esta videoconferencia que a mí me encanta, Pati Jiménez Ceres. Hola, ¿cómo están todos? A mí me encanta porque vamos a unir dos técnicas, que es la técnica de la acupuntura, que es toda una medicina, todo un tratamiento muy interesante, y la técnica de biomagnetismo. De biomagnetismo. Tan apasionante uno como el otro, porque requieren aprender términos básicos, conceptos iniciales para poder aplicar, y los resultados, como vemos también en la acupuntura, son casi inmediatos. Claro. Cuando empezamos a hacer el estudio de lo que es biomagnetismo, yo me preguntaba por qué ciertos puntos, ciertos canales funcionaban de una manera que yo no entendía. O sea, por ejemplo, aquí en el muslo ponías un imán y decía que era para desintoxicar metales pesados. Y yo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el muslo con la intoxicación de metales pesados? Entonces, como ahorita, por ejemplo, viendo eso, viendo la imagen de la acupuntura, me doy cuenta que ahí efectivamente pasa un punto relacionado con estómago. Los meridianos de acupuntura, sí, precisamente. Precisamente uno de estómago, que ayuda a la desintoxicación. Y eso en ese momento me cae el 20, pues así decimos en México, me cae el 20 de lo que está sucediendo. Está sucediendo que los puntos acupunturales reaccionan con los campos magnéticos. Sí, así es. A mí también, cuando recuerdo en una de las pláticas que tuvimos tú y yo, empezamos a ver la relación que había entre los pares biomagnéticos, los primeros listados del doctor Gois, y la cercanía que tenían con los puntos acupunturales. Claro. Ahí fue donde yo empezamos a descubrir que tú ya lo tenías en ese momento muy claro, porque lo aplicabas desde tiempo atrás, pues la acción de los puntos acupunturales tratados con los campos magnéticos, y la base científica que en la actualidad tiene la acupuntura. Claro, por ejemplo, cuando revisamos la historia de lo que son las técnicas, el doctor Manaka ya había hecho estudios comprobados de que el campo magnético de los imanes tienen un efecto similar que la aguja de acupuntura, siempre y cuando el campo magnético sea superior a los 2500 Gauss. Así es. Y el doctor Yoshio Manaka nos dice que resulta menos impactante ver a los pacientes o a los consultantes cuando tienen una serie de agujas puestas en el cuerpo, que incluso el mismo paciente puede resultar impactado por tener tantas agujas, así como los familiares, porque al ver la aguja normalmente pensamos que va a ser muy doloroso. Quien sabe de acupuntura también sabemos que sí, efectivamente hay zonas o puntos en los que duele el piquetito, pero realmente un tratamiento, una sesión de acupuntura pues tampoco requiere dolor. Para eso el terapeuta aplica toda su energía, aplica toda su buena intención también, y haciendo unos ejercicios de respiración coloca la aguja en el sitio, y muchas veces no tiene por qué ser doloroso. Y ahí, en ese momento de que nos damos cuenta de que a veces no es tanto el pH lo que estamos impactando, no es tanto, bueno, además puede ser otra cosa, sino que también impactamos meridianos, zonas acupunturales, zonas energéticas, pues, y fluye la energía por todo el sistema de manera muy interesante. Sí. No es que se quede en el lugar, que forme como una mancha, como tú dices, sino que fluye como todo un sistema, fluye toda lo que es la energía magnética, y se va y se dirige hacia las zonas que requieren ese campo magnético. La acupuntura tiene ya una base científica, está reconocida por la OMS, porque está reconocida como una medicina alternativa o una medicina tradicional
que se aplica en la gran mayoría de países en el mundo. Por lo mismo, ya también está comprobado la base científica que tiene la acupuntura. Y cuando hablamos de acupuntura tenemos que hablar por dónde corre la energía en nuestro cuerpo, a través de esos meridianos que son como ríos que fluyen en nuestro interior, y sin embargo tienen una comprobación científica en cuanto a los resultados. Y si habláramos de esos meridianos nos daríamos cuenta de que son energéticos, es decir, que no están al momento de abrir una parte, un órgano, no vamos a encontrar esos meridianos, pero sí sabemos que a través de ese órgano fluye la energía, y es como trabajan los puntos acupunturales y los mismos canales de acupuntura. La acupuntura práctica como sistema terapéutico es una aplicación concreta de esas leyes, digamos, energéticas, con el objetivo de regularizar y equilibrar la energía de los organismos vivos a través de la estimulación de puntos específicos. Y se dice, son 360 puntos en total. Más los puntos extras. Más puntos extra, sí, efectivamente. Por eso en la medicina tradicional china se dice que hay uno para cada día del año. Claro. Y así se pueden aprender. Qué uno curioso, cada ¿verdad? día del año, sí, así es. Sí. Se encuentran en el trayecto de los meridianos o canales de energía, son 14 en total, más algunos puntos y meridianos extra. Según la tradición china, la salud no es otra cosa que la persistencia de un flujo equilibrado de energía por los citados canales, mientras que la enfermedad es un ki o una energía en exceso o en deficiencia en un determinado comportamiento orgánico. Y aquí ya empezamos a hablar de términos relacionados a la acupuntura, como es la deficiencia y el exceso. Y el exceso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar esas técnicas, yo antes de estudiar biomagnetismo, aprendí acupuntura. Era muy simple. Si el meridiano o el órgano que estamos en cuestión tiene un exceso de energía, ¿qué hay que hacer? Pues dispersarla. O disminuirla. O digamos, hablamos de dispersar, o sea, que se distribuya, para que baje el calor. Pero si le falta energía, hay que tonificar, sí, darle fuerza a ese punto o a ese meridiano que estamos trabajando. Entonces es lógico que, por ejemplo, manejando las polaridades, el negativo y el positivo, el negativo desde nuestro punto de vista es aquel que sería la ionización negativa, es decir, enfría, dispersa el calor, o sea, enfría, básicamente enfría, ayuda a problemas de carácter irritativo. Sí, como disminuye la actividad, es decir, disminuye todas las funciones fisiológicas, no solo de una parte, sino del conjunto de órganos o de tejidos que estén involucrados en la zona del campo magnético. Fíjate que continuemos, quiero cerrar un asunto. Si ya me di cuenta, así como facilitador, que un campo magnético de arriba de 2500 Gauss tiene un efecto determinado sobre, me pasa con el doctor Chunga, ¿verdad? Un efecto determinado sobre los meridianos acupunturales y sobre el cuerpo humano, entonces puedo tomar toda la experiencia de la medicina tradicional china, de la acupuntura, y aplicarla al biomagnetismo. Así es. Ya tengo un marco de referencia enorme de más de 5000 años, sí, que lo puedo tomar en ese momento y aplicarlo directamente, sin más preámbulos. Y eso me da mucha alegría, porque ya tengo gran cantidad de posibilidades. Así es. De trabajar con el biomagnetismo. Y no solo la experiencia de los que aplican la acupuntura, claro, sino también la experiencia de todas las personas que a lo largo de esta historia y a través de todo el mundo han sido tratados de diferentes padecimientos, diferentes trastornos, y lo más maravilloso es que no solo trata enfermedades, trata también a las personas sanas y que han recibido los beneficios de la acupuntura. Y eso le da también un apoyo
a la terapia de biomagnetismo. Aparte del apoyo de la terapia, lo justifica. Hay una justificación clara. Así es. Y que podemos entender ahora claramente qué es lo que hacen los campos magnéticos. Entonces ya no hay un pretexto, ya no hay un pretexto para poder, pues, ¿qué te diré? Decir que no funciona. Cuando tú me dices, es que esto no funciona, por supuesto que sí. Ya hay universidades trabajando con ese sistema. La Universidad de México, la Universidad del Valle de México, está la Universidad de Catepec, el biomagnetismo es parte de sus cursos de medicina. O sea, termina como médico y tiene la opción, como una especialidad. Tomar acupuntura. La OMS, como tú dices bien, ya aceptó la acupuntura como una medicina alternativa complementaria. Entonces, no le podemos negar el aval al biomagnetismo. Así es. Porque trabajas igual con polaridades, positivo o negativo, simplemente es, en lugar de aguja, estás colocando un campo magnético. Ahora, nosotros como terapeutas, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque no estoy invadiendo ni clavando agujas, nada. Estoy poniendo simplemente los imanes en los puntos acupunturales y eso me permite desarrollar toda una gran cantidad de posibilidades. Hay libros, no sé si cientos, hay miles de libros que te hablan sobre esto. Y con cada uno te da ejemplos, te propone combinación de puntos para diferentes padecimientos que tú puedes muy bien tomar y desarrollar. Sí, así es. Los cursos, en las asesorías, en las compañeras y compañeros nos siguen todavía preguntando qué pares le recomendamos para determinada enfermedad. Y es siempre por nuestra parte insistir en que debemos de tratar a cada persona de una manera individual, en que no podemos generalizar los tratamientos y mucho menos generalizar la aplicación de los pares. Bueno, pues una vez que aprendemos acupuntura, entonces sí podemos tomar los tratamientos o las recomendaciones de los puntos acupunturales para recomendarle a los consultantes qué puntos les pueden poner en determinadas condiciones. Inclusive yo encuentro, por ejemplo, a los grandes maestros. Tengo el gusto de conocer al doctor Tomás Alcocer, que es uno de los grandes representantes en México, grandes maestros de la acupuntura, y él también no se va por fórmulas. No, tiene que hacer su encuesta, su entrevista con el consultante, sabe qué tiene, qué come, qué hace, qué dice. La medicina tradicional china no solamente es puntos acupunturales, es toda una filosofía de vida. Sí, así es. La misma acupuntura nos dice que hay factores internos y factores externos que pueden llevar a la persona a un desequilibrio en la salud. Esos factores internos van desde la alimentación, los medicamentos que toma, los remedios aplicados y obviamente la nutrición, así como también las emociones, porque son factores que pueden intervenir en el desequilibrio de la salud de la persona. Y los factores externos los podemos considerar pues el medio ambiente, podría estar también la zona en la que vive la persona, el tipo de actividad que desempeña, el clima en el que se presentan los desequilibrios. Es decir, no es lo mismo cuando es un día lluvioso, cuando estamos en la estación de invierno, por ejemplo, o estamos en la primavera. No puedes trabajar igual con una persona que está en Canadá, una persona que está en Mexicali, a 50 grados. Sí, o sea, las condiciones no son iguales. Claro que no, que una persona que está en el trópico, o que está en el Ecuador. Son características distintas. Hay diferentes tipos de ecosistemas que te ayudan a determinar ciertos padecimientos. Hay vectores, hay virus, bacterias distintas, los alimentos son diferentes, la resistencia es diferente, pero no significa por ello que tengamos que no podemos buscar entonces fórmulas. Sí, así es. En la misma medicina tradicional oriental, porque así la podemos llamar también, no solo se hace mención de microorganismos, porque realmente ellos también nos enseñan que los microorganismos se instalan y se convierten en patógenos porque hay un territorio o un terreno que así lo permite.
Y esa es una visión muy diferente a lo que se aprende en la medicina occidental, donde sabemos que tenemos que eliminar síntomas y que los síntomas son los que identifican un padecimiento. Entonces, cuando quitamos síntomas como es dolor de cabeza, quitar la fiebre, quitar una diarrea, realmente lo que se está haciendo es combatiendo la enfermedad, o por eso se aplican los medicamentos, las medicinas que se toman o las tiene que consumir una persona porque dice en contra de la diabetes, en contra de la gastritis, o esta pastilla es contra el infarto. Y realmente no se atacan o no se eliminan las causas que están provocando esos malestares. Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, todas las llamadas enfermedades irritantes, es decir, las que terminan en itis, como colitis, gastritis, conjuntivitis, hepatitis, enteritis, los órganos se encuentran inflamados y tienen un exceso de calor, es decir, tienen un exceso de yang. Por lo tanto, la magnetoacupuntura busca disminuir esa inflamación o ese exceso de yang a través de la aplicación de imanes en puntos claves con polaridad norte, que se conoce como dispersar. Enfría la zona. Claro, es muy importante entonces ir entendiendo esta relación y cómo aplicó la polaridad norte y la polaridad sur. Nos dice, en cambio, todas las enfermedades contractivas son padecimientos, como su nombre lo indica, donde los órganos se contraen y son conocidas como enfermedades frías o yin. Enfermedades yin. Bien, bueno, vamos a ver entonces. Adelante, por favor. Dice el diagnóstico clínico médico. A ver, tenemos que primero entender cuáles son los elementos. La palabra Sang, Fu, es el nombre colectivo que se da a las diferentes series de órganos yin y yang. O sea, tienen un órgano Sang, hablamos de un órgano yin o yang, hígado, riñón, vaso, etcétera. Sí. Que se conocen así en la medicina tradicional china. Entonces, los órganos Sang son los órganos, los Fu, las vísceras, y hay Fu extraordinarios, que de eso no vamos a trabajar ahora. Adelante, por favor. Por ejemplo, los Sang son el hígado, el riñón, el corazón, vaso, páncreas, vaso no meridiano, y pulmón, órgano Sang. Vean qué interesante. Entonces, obviamente, ahí tenemos los 5 órganos, los 5 elementos: hígado, riñón, corazón, vaso, páncreas y pulmón. Son los órganos Sang. Adelante, por favor. Los Fu, Pati, por favor, son las vísceras, y dice son las huecas, porque ahí pueden transformar, como la vejiga, la vesícula biliar, el intestino delgado, el estómago, que es como una bolsa que transforma, y el intestino grueso, que también es como una tripa, como una conexión, como si fueran de tubos, que permiten el paso de los desechos para que sean eliminados. Así. Adelante, por favor. Entonces, ahora vamos a ver, órganos yin son riñón, hígado, corazón, vaso, páncreas y pulmón, y las vísceras que son yang, las que desintoxican la vejiga, vesícula biliar, intestino delgado, estómago y intestino grueso. Son los órganos que, digamos, podemos llamar yang, los que trabajan, y los órganos yin son los que transforman. Un órgano yin transforma, por ejemplo, el hígado transforma, el riñón transforma, donde se libera y se mejoran la sangre, por ejemplo. Cuando conocemos la relación de estos acoplados, canales o meridianos acoplados, tenemos que pensar, por ejemplo, en ese feto en formación, porque todo está en relación como es nuestro cuerpo en la actualidad y cómo se va desarrollando. Así como está comprobado científicamente que así como se va formando ese feto en el vientre de la madre, así van apareciendo los órganos también, y los chinos encontraron que van apareciendo las formaciones y terminaciones nerviosas, así como los van. Entonces sentimos miedo y sentimos terror porque tenemos ese meridiano. Pero vivir en el miedo o vivir todo el tiempo con terror también daña ese órgano y a ese meridiano.
Su ventana al exterior, con lo que se comunica al exterior, es el oído. Por eso iremos aprendiendo poco a poco que todos los problemas en la audición, los zumbidos, sonidos, o ir perdiendo la audición, tiene que ver con el meridiano de riñón. Así es. Y dice, controla los orificios interiores, y precisamente por eso, cuando una persona tiene, por ejemplo, un ataque de pánico, un miedo terrible, pierde el control de los esfínteres y puede orinarse del miedo terrible. Igualmente, cuando hay problemas de huesos, ¿qué crees ¿Dónde está el problema la causa? Claro. En el riñón. Cuando las personas nos dicen que tienen osteoporosis, tenemos que pensar que eso obviamente se desarrolló, que es un proceso y se desarrolló a través de muchos años. Y nosotros decimos a través de muchos años que la persona no ha tomado suficiente cantidad de agua. O toma cosas, por ejemplo, que eliminan el agua inadecuadamente. Por ejemplo, cuando la gente toma Coca-Cola, perdón, refrescos de cola, el ácido fosfórico hace que la persona orine más y pierda minerales. Sí. Y también ahí viene una descalcificación. Desmineralización. Por eso es importante comprender todo esto, sobre todo el biomagnetista que aplica a los imanes, con seguridad. Eso es muy importante que lo sepa. Sí, así es. Adelante, por favor. Vamos a cambiar la diapositiva. Ok. Muy bien. La siguiente diapositiva nos indica, nos vamos a hablar sobre que el riñón, que la estructura incluye el sistema genitourinario. Por favor, Pati. El sistema nervioso, las estructuras orgánicas del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, tales como el encéfalo, médula espinal y ósea, nervios espinales y periféricos, glándulas suprarrenales, huesos y dientes, el oído en su totalidad, pelo, útero, próstata, parte ósea de las articulaciones, es lo que maneja este meridiano. Muy bien. O sea, cualquier problema que esas áreas, esas partes, en relación tiene mucha importancia dentro de eso, ¿no? Para recuperar esa energía y ese equilibrio. Sus principales funciones son almacenar la energía esencial, ¿sí? Fíjate qué bonito, almacenar la energía esencial. Es la energía con que nacemos, la almacena y es lo que nos mantiene vivos. Sí, precisamente por eso también en la medicina tradicional oriental se dice que el cuerpo tanto del hombre como de la mujer debe de tener un cierto desarrollo y empezar con cierta madurez para decidir tener hijos. Porque una persona que es demasiado joven tiene poca energía esencial y esa energía esencial la está gastando en la actividad sexual fuera de tiempo. Por eso se dice que la mejor época para tener un hijo es en la edad madura, cuando ya todas las funciones están en equilibrio, ya el trabajo hormonal se ha establecido y equilibrado, y la función reproductiva lleva también cierto control hay también cierta restricción para su funcionamiento. El desarrollo es la función más importante que desarrolla el riñón. La energía esencial que heredamos de los padres es lo que le da esa fuerza al riñón para protegernos y para actuar sobre otros meridianos, ¿verdad? La energía esencial nutre al feto y después del nacimiento controla el crecimiento, el desarrollo, la madurez sexual y la fertilidad. Adelante, por favor. Vean todos los factores que influyen dentro de este meridiano. La energía esencial es una energía indispensable para la vida y de la cual no se puede carecer. Todos tenemos una chispa de energía esencial, que es lo que permite que todos los órganos funcionen. Es la base o raíz de la vida, es heredada por los padres desde la concepción, es una energía constitutiva o generadora, es la que se encarga de la promoción del crecimiento y del desarrollo. Bien, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresamos en un par de minutos
Y bien, Pati, pues en conclusión, ¿qué es lo que nos puedes llegar en ese momento? Lo que vemos ahora en relación al meridiano de riñón es que si estamos, si la persona es chaparrita, si son delgados, si los huesos son frágiles, ya sabemos ahora que se debe a una energía deficiente en el meridiano de riñón. Dice, ¿sé que se nutre el oído? Con debido a la manipulación de las agujas de acupuntura, va mucho más allá de un simple concepto de tonificación o de sedación. Claro. Ah, por supuesto. La acupuntura estamos hablando que la pueden practicar, por ejemplo, los médicos como una especialización. Claro, sí, por supuesto que no es cualquier cosa. Y también estamos hablando de que la acupuntura tiene un nivel cuando la aplican solamente para determinados puntos acupunturales. Claro. No, aprender acupuntura no lo vamos a hacer ahorita en 5 minutos. No, ni en 2 días. Ni en 2 días, no. Son cursos que llegan a durar mucho tiempo y es tan especializado que las personas pueden dedicar mucho tiempo a estudiar, porque puede tratar ahora las emociones, puede tratar procesos de cáncer, pero eso ya lo hace una persona que ha estudiado, sí, muchísimo tiempo y que ha revisado muchísima información, y lo principal en acupuntura es la práctica que tienen con sus pacientes. A mí lo que me interesa, me impacta, es de cómo podemos nosotros con los imanes utilizar todo ese fondo, todas esas posibilidades de estudios que ya existen. Sí, así es. Una pregunta interesante que nos dice Ana: cuando se aplican los magnetos en lugar de agujas, ¿qué polaridad ocupa? Obviamente depende de lo que la necesidad de tu consultante. Eso yo para evitar suspicacias y desconocimiento, uso el testeo. Yo aplico los imanes, sí. De igual manera yo testo si es negativo positivo, negativo negativo. Aunque el positivo positivo rara vez sale, pero pues hay que estar en cuenta, observarlo con mucho cuidado. Entonces, ¿con qué polaridad le pongo? Pues téstalo. Usa el testeo para que lo puedas aplicar. Y dije que era una pregunta interesante, Anita, porque si nosotros nos enfocamos en el estudio, por ejemplo, de la acupuntura tiene sus bases teóricas, un marco teórico de aplicación, y cuando hago acupuntura tengo que aplicar todos los conceptos de acupuntura. Si hago biomagnetismo, entonces aplico los conceptos de biomagnetismo y de las polaridades. Y entonces aquí tendría, Anita, no sé si has tomado cursos con nosotros, pero tendría que hablarte de una metáfora que enseñamos en el curso acerca de que cada persona necesita, tiene necesidades particulares. No podríamos generalizar, aún hablando de puntos acupunturales. Claro. Dice, ¿qué compatibilidad hay entre el electroacupuntura y los imanes? Son totalmente distintos. Tienen efectos distintos. No podríamos hablar de compatibilidad porque no funciona así. Cada uno tiene campos distintos, se manejan distintos gausajes, se manejan polaridades. Simplemente, Claudio, no hay comparación cuando tú tienes que utilizar o emplear electroacupuntura, un aparato eléctrico con corriente eléctrica, y los imanes. Entonces no hay que hacer mezclas extrañas. Aprendemos una técnica y aplicamos con estas bases, y aprendemos otra y aplicamos con las bases que nos enseñan. Dice Marina: mi esposo tiene problemas en cervicales, me dijeron que pusiera 4 imanes. Bueno, Marina, tendríamos que hablar acerca de biomagnetismo. Habría que verlo, habría que checarlo. Sí. Y aplicar la técnica apropiada, que eso es lo principal. Porque también tengo que saber dónde estás tú. Sí. Que los imanes que tienes tengan las polaridades marcadas adecuadamente, porque no vas a poner al contrario. Habría que checarlo. También no nada más basta con poner imanes. Hay que ver otras técnicas
qué está comiendo, qué está haciendo, qué le Así preocupa. Recuerda que la columna vertebral también nos habla de que andar cargando... Que la base, el sustento sí, de emociones, la base, el guía de la familia. Habría que considerar muchas cuestiones y sobre todo, Marina, pues habría que saber qué bases tienes para aplicar la terapia e incluso hasta qué imanes. Por ¿De qué cierto, imanes ya como me dispones? contestó, ya contamos con terapia a distancia por Skype. Si usted gusta, llámanos, nos hacemos cita, hacemos una cita y yo te envío los imanes, por ejemplo, a donde estás tú, por mensajería, y aplicamos la técnica. Obviamente con los imanes de nosotros para tener seguridad de la polaridad. Sí, claro. Sionora nos dice algo muy cierto, tengo 3 años de estudios en acupuntura y estoy aprendiendo. Sí, ¿no? Se sigue aprendiendo. ¿Qué crees? Claro. Nosotros tendremos también bastantes años Ya, de conocer acupuntura y yo creo que, como siempre insistimos, seguimos sorprendiéndonos también de todo lo que la aplicación de acupuntura tiene. 12 años de poner incluso biomagnetismo. Fue posterior. Fue después que los cursos que tú ya impartías. Bien. Ok, pues vamos a dar una pequeña pausa y regresamos en breves 2 minutos. Gracias.